Siga en nuestra compañía. Esta es su radio. Kyrios. Tu palabra, Señor. Ya viene más programación para usted. Tu palabra siempre me sostendrá. 7 de la tarde con 1 minuto. Así como llegar al corazón de una mujer requiere de conocer. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad.
a perdonar. Radio Quirios, al servicio de la Iglesia del Señor. Amén, amén. Qué bendición estar ya en contacto con la familia de la fe, con nuestra iglesia, con las amistades, con todos ustedes que ya están en sus casas, juntos en la presencia de nuestro Dios. Le saluda el pastor Jaime en la parte audio y técnica, nuestro hermano Denis. Saludamos en el nombre de nuestro Dios y también a nombre de la primera iglesia bautista hispana del estado de New Jersey. Espero que todos estén bendecidos de parte de Dios. ¿Se ve muy bien, hermano Denis? Poco más ya vamos a estar como en la televisión hispana. Bien. Son bendiciones tras bendiciones que estamos recibiendo de parte de Dios. En este día miércoles, último miércoles ya del mes de octubre, vamos a desarrollar un tema que espero que sea de edificación para la iglesia, sobre un tema que debe interesarnos y a la vez corregir. Sí, eso sería la manera de expresarse sobre la agresión. ¿Por qué hay tanta agresividad? ¿Por qué considera que los varones, las mujeres son agresivas? Bueno, vamos a ver este tema a la luz de la palabra de Dios. Vamos a estar orando, enseguida vamos a estar orando. Luego vamos a tener, como es habitual, a nuestro pastor Marcos Vázquez, también nuestras hermanas que cantan, nuestra hermana Diana, nuestra hermana Claudia, y contamos con su presencia. Ya los hermanos se están uniendo. Saludamos a nuestra hermana Jenny, a nuestro hermano Hernando Elías Estrella, a nuestro hermano Víctor Hugo Bernales, a nuestra hermana Eli. Sudamérica está presente. No, si también está Omar. Omar, ahí está el primero que estuvo en la sintonía ya conectando. A nuestra hermana Jessie, a todos los niños. Y le invito a que podamos orar. ¿Qué le parece en este momento? Ya estamos listos para comenzar a dar inicio. Señor, tú eres nuestro Dios. Como iglesia, como cristianos, como creyentes, buscamos siempre tu dirección. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios fiel, el Dios bondadoso, el Dios que nos llena de tu gracia, el Dios que no miente, que ama la verdad, que se mueve en la justicia, al Dios de la Biblia, al Dios eterno, al Dios 3 veces santo, al Dios perfecto, maravilloso, majestuoso. Toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza a ti, oh Dios. Ahora, Padre, presento mi vida, presento la vida de tu hijo Denis, la vida de cada oyente, cada usuario de las redes sociales que está conectado. Padre, intercedo por ellos. Conoce su vida, conoce sus anhelos, sus necesidades. Oro primeramente que puedas aumentar su fe. Señor, fortalécele, renueva su vida, que cada oración Dios le está escuchando y que Dios en su voluntad, en el tiempo de Dios y también de acuerdo a los propósitos de Dios, Él va a mostrar su gloria, su poder, su autoridad sobre nuestra vida. Señor, gracias, mil gracias. Te adoramos y exaltamos y todo te lo presentamos delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Amén y amén. Amén, iglesia. Seguimos juntos en la presencia de nuestro Dios desarrollando este tema. Pueden buscar desde ya en el libro de Gálatas. ¿Qué les parece? Busquen en sus Biblias, en el libro de Gálatas. Ahí vamos a estar desarrollando como lectura devocional el tema de la agresividad. ¿Por qué somos agresivos?
algunos justifican o algunos quieren explicar, pastor, yo antes era bueno, pero ahora como me tratan, yo los trato. ¿Será una respuesta válida? Bueno, a la luz de la palabra de Dios, vamos a responder. Y mire lo que dice Dios como lectura. ¿Hay alguna observación? Oh, mira. Oh, encontramos. Mira, qué interesante. El Señor nos sorprende. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 16 hasta el verso 20 por ahora, bueno, hasta el 21 lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 21. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Mire, aquí voy a leer los 6 elementos que vamos a estar trabajando. Voy a leer a continuación las 6 características. Me falta un dedito, ahí está. Las 6 características de dónde viene este factor de la agresividad. ¿Por qué somos agresivos? Dice así la palabra del Señor. Verso 20. Enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones. Ahí están las 6 características sobre el desarrollo de la agresividad. 6 elementos que fortalecen o alimentan la agresividad. ¿Por qué hay tanta agresividad? Vamos a estar conociendo este tema que necesitamos corregir o radicalmente se necesita cambiar. ¿Vivimos bajo la obra de la carne o vivimos bajo el fruto del Espíritu? Eso es clave que tengamos que entender. Si somos cristianos y estamos llenos de Cristo, nuestra vida debe dar frutos para que Dios se glorifique en nuestra vida. La palabra nos advierte que son los frutos del Espíritu los que nos ayudan a identificar al verdadero discípulo y describe cuál es el fruto del cristiano. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. En cambio, la obra de la carne es cómo se manifiesta, cómo se desarrolla lo que hay en nuestro interior. Recuerde, cuando somos cristianos, desde el día que somos cristianos, somos nueva criatura. Ya nuestra naturaleza pecaminosa debe estar crucificada. Pero muchas veces aquello de nuestro hombre viejo, en el caso de las mujeres viejas, la antigua naturaleza, entiéndase eso, la antigua naturaleza. Cuando digo la mujer vieja, estoy refiriendo a la naturaleza vieja, y al hombre viejo, nuestra naturaleza vieja, comienza a controlar, y ahí florece todo lo que hay en la carne, todo lo que hay en la carne. Por lo tanto, vamos a compartir aquello. Vamos al primer contacto, sí, estamos en la hora, atención, gracias hermana Jacqueline Román, me parece, por la radio. Sí, la hermana Jacqueline Román por la radio. Estoy manejando, mire, lo escucha por la radio. Muchas bendiciones, hermana Jacqueline. Después me da testimonio cómo se escucha la radio Kyrios o radio Adonai en su vehículo, en su carro, como dirían por acá. Bien, atención, hermana Diana, le estoy llamando a continuación. Y hermana Diana, aquí está.
Vamos con el contacto. Ya. Ok. Entonces tenga presente el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 20. Ahí están las 6 características sobre este tema. ¿Por qué hay tanta agresividad? Sí, aló, hermana. Hola, pastor, bendiciones. Gracias. Igualmente deseo bendiciones para tu vida, para tu familia. En esta Amén, semana, gracias. en este fin de mes, ya estamos terminando octubre. ¿Qué te parece, Diana? Me parece de tremenda bendición, pastor. Solamente poder ver otro mes que pase y que estamos saludables, que estamos en buena salud, Amén. junto con los familiares y con las personas que nos conocen, todavía poder respirar es una tremenda bendición que el Señor nos tenga parado y firme. Qué bueno. Bueno, saludo a Matthew, a la familia, Roosevelt, a tu hermana Carmen. Muchas bendiciones y saludo a todos los hermanos que están escuchando en este momento, recibiendo la palabra del Señor. Amén. ¿Qué tema musical has preparado para esta semana? Pastor, esta semana tengo preparado la alabanza, se llama Una Nueva Canción. La he cantado antes, pero me gusta de vez en cuando que escuchen la misma canción porque tienen mensajes poderosos, tienen mensajes que de verdad el momento que la estoy entonando tiene mucho significado. Este tema del hermano Abraham, se llama él, el apellido no me recuerdo, pero ellos tienen un ministerio, él y su esposa tienen un ministerio bien bonito. Y la alabanza se llama Una Nueva Canción. Amén. Y es dándole gracias al Señor por la vida, y me gusta entonar esa alabanza porque dice que en los momentos que yo me sentía que el mundo se me acababa o se me caía encima, la gloria y la gracia del Señor. Amén, siempre sí. Lo levantaba. Y en la mañana, cada vez que yo me levanto, me gusta cantar esa alabanza porque para mí esa alabanza es como si fuera una oración. Así es. Y de verdad que me encanta entonarla y espero que sea de gran bendición para toda la vida de los hermanos que la están escuchando y que se la aprendan. Amén. Que se la aprendan porque no solamente la estamos cantando para que se oiga bonito, sino que tiene un mensaje que de verdad nos toca nuestras vidas. Sí, las promesas de nuestro Dios se cumplen cada día en nuestra vida. También quiero avisarle, avisamos porque no entiendo. ¡Oh! Quiero avisarle, hermana Diana, que ¿sí? Desde Chile y en California y en Texas me hicieron comentarios sobre las canciones que ustedes cantan los días miércoles. Amén. Que llegan al corazón y son de edificación. Amén, qué bendición, tremenda. Me reservo los nombres. Me alegra bastante. Allá en Chile, aunque no conozcan, mire, su voz está llegando en Chile también. Qué bendición. Gloria Saludos a nuestros hermanos en Chile, en Argentina, Amén. En California, en todos los países, en Santo Domingo, ahí está. Mi Sí, país. Claro que de verdad que le mando un fuerte abrazo a cada Amén. uno de los hermanos y Gloria que Dios lo bendiga grandemente. Y a los hermanos, para que no pueda haber diferencia, los hermanos de New Jersey. Sí, no, a todos los hermanos que están escuchando, los hermanos de casa, saben que los quiero mucho y hacen mucha falta. Amén. Y que sigamos escuchando la palabra del Señor, porque no solamente porque los días se están poniendo más difíciles, sino que sigan escuchando y aprendiendo de la palabra del Señor, que de verdad es tremenda bendición siempre estar Amén. Con la palabra de Dios en la boca. Sí, que le enseñen y que le sigan enseñando a los niños,
a las familias, porque eso es lo que le agrada al Señor. Sí, hermana Diana, ¿me repite el título de la canción? La alabanza se llama Una Nueva Canción. Una nueva canción. Bueno, estamos listos para escuchar. Hasta pronto, hermana Diana. Hasta pronto, pastor, y un saludo a la pastora Marisol. Gracias. La quiero mucho, pastora, si está escuchando. Sí. Me hace mucha falta y un fuerte abrazo para ella. Amén. Muy bien, hermana Diana. Ahora escuchamos este tema musical, una nueva canción que nuestra hermana Diana Jiménez ha preparado con tanta dedicación. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. En el desierto aprendí que mi vida depende de ti. Cuando pensé que iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. En la tormenta aprendí que mi vida depende de ti. Cuando pensé que iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. En la tormenta aprendí que mi vida depende de ti. Cuando pensé que iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Una nueva canción por tu gracia seguro estoy.
una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Sí, por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Amén. Así es, Señor. Una nueva canción. Sí, Señor, tú tienes el dominio en nuestra vida. Tú quieres gobernar nuestra vida. Tú quieres ser el Señor en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted está en su casa o en su vehículo, como dice la hermana Jacqueline, que está escuchando en la carretera la transmisión del programa. Seguimos con el tema, ¿por qué hay tanta agresividad? ¿Por qué cree que el hombre o la mujer es tan agresiva? A la luz de la palabra de Dios ya nos da una respuesta lo que es las obras de la carne y el fruto del espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el deseo del espíritu y el deseo de la carne se oponen entre sí. En otras palabras, nuestra vieja naturaleza, voy a tomar como ejemplo que le hablo, mi viejo Jaime se opone contra el nuevo nacimiento como cristiano. El deseo mío es obedecer a lo que el Espíritu de Dios me está guiando, pero en mi hombre también está el deseo de la obra de la carne. Vamos a estar desarrollando lo que es las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda y las disensiones. Mire, hay un ejemplo que ya lo voy a anticipar. Algunos dicen, pastor, yo le doy 2 semanas. Mire, ese me gustó, también lo voy a contar el domingo. Le doy 2 semanas que usted viva con esta persona. y el libro decía, usted va a ver cómo es complicado, vamos a decir como varón. Mire qué complicado es la persona. Interesante observación o práctica. Vamos a ver con lo que dice Dios. Lo que él, avíseme hermano Deina a las 7:33, porque ya estamos. Voy a leer esto. El apóstol Pablo, cuando escoge el término fruto, es muy significativo. Es un contraste con el término obras. Una obra es algo que una persona produce por sí mismo, que está en su interior, en lo que es el término de la obra. Pero en cambio, el fruto es algo que es producido por un poder que la persona no posee. ¿Se entiende? La obra de la carne está acá. Nuestra naturaleza, nuestra carne, es parte de nuestra esencia. Pero el fruto, cuando viene a dirigir Cristo nuestra vida, produce en nosotros el querer de parte de Dios, no el querer humano, nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a estar compartiendo que también tenemos que hacer morir la carne, morir nuestra vieja naturaleza y que podamos dar frutos y fruto de las 9 características del fruto del Espíritu. Es lo que tenemos que alcanzar. Vivir y andar en el Espíritu o vivir en la carne sería otra observación. Ser guiado por el Espíritu o vivir en nuestra vieja manera de que estábamos acostumbrados. También este tema de las características de la enemistad, ese es un número 1. Número 2, la contienda. Número 3, los celos. Número 4, la ira. ¿Conoce usted personas que se llenan de ira? Número 5, aquellos que producen el término de contienda. Y número 6, las divisiones. Es lo que voy a estar leyendo y desarrollando cuando me toque
el tema a compartir con usted. Espero que los hermanos sí están uniéndose en la sintonía, tanto en las redes sociales como en la radio. Bueno, es tiempo ya para contactarse. Me quedan 3 minutos. Estamos bien entonces. Bien, ¿qué es lo que se entiende por lo que es conducido por la carne? Quiero mencionar que lo primero que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, habla sobre las enemistades. Es el primero de los pecados que destruye la relación entre los creyentes y quebranta la unidad. Esta palabra de la enemistad produce odio, produce enemistad en las personas, resentimiento interior hacia otro. Al hermano lo convierte como un enemigo desde la intimidad de los resentimientos personales. Los cristianos tenemos que cuidarnos en no caer en ese pecado de la carne, en no practicar la enemistad. La carne afecta el área social en forma progresiva, de modo que cada manifestación que sigue incrementando esa situación de lo anterior. La carnalidad de algunos que se consideran creyentes consecuentemente y espirituales delante de Dios se opone y caen en la hipocresía de una vida que dice amar a Dios, pero no son capaces de aceptar o querer al otro hermano que se relaciona con ellos. Es muy educativo, es muy edificante este tema que tenemos que como adultos considerarlo, examinarnos, evaluarnos para que esa obra de la carne no se manifieste en mi vida personal, en mi iglesia, en mis relaciones con los demás, porque somos personas sociables. Bien, ya estamos en el tiempo, después seguimos con el tema. Usted puede escribir también si hay una... Mire, aquí ya los hermanos están diciendo amén y levantando la manito así diciendo. Es un tema muy que nos involucra o nos afecta en general, tanto en forma personal, familiar, con nuestras amistades o con nuestra iglesia directamente. Bien, vamos a ver, a escuchar al pastor Marcos. Aquí estamos por la gracia de Dios, Pastor Jaime. Qué bien. No, sí, a ver si notó las novedades que tenemos acá en el estudio de televisión. No será mucho decir. Escuché una campanita nomás, no sé más. No, pues si no es una escuela. En mi tiempo se tocaba la campana en la escuela. Aquí no hay campana. Bueno, ¿qué noticia nos tiene Pastor Marcos? ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, diríamos que el estado de California entra en un periodo de cuidado porque de acuerdo a las noticias, California vuelve a tener un rebrote del COVID y aunque California es muy grande, claro. Sin embargo, se esperan que en los próximos días vuelvan las restricciones. Si no, esta semana, en los próximos días. Pero quitando todo lo malo, todo está bien. Aquí en New Jersey, si no me equivoco, hermano Denny, confirmo, ayer, según el gobernador, hablaba de 1,200 personas infectadas por día, acá en New Jersey. ¿Estamos hablando de la misma cifra o más o menos allá en California? Sí, lo que pasa es que se miden por otros porcentajes. La verdad que no sabría decirle el número. Yeah. Estaría mintiendo si le digo número, nomás sé información general en relación a lo que está pasando. Pero bueno, nosotros tenemos un Padre bueno. Amén. Y claro ese Padre bueno cuida a sus hijos, y si por esas razones hay que pasar por una situación difícil, nosotros mismos hemos predicado en este programa, en otros programas, en nuestra propia iglesia, que Dios sigue siendo Dios. Así es. Así que no tenemos por qué
decaernos o fallar en ese punto, ¿no? Sí, como también Y bueno, lo comento, nuestros planes tal vez pueden cambiar, pero los planes de Dios son soberanos. Hay autoridad en los planes de Dios. así es. Como lo es también pensar un momento en las enemistades o la agresividad, como usted nos planteó el tema hoy. Y así que no quiero ser agresivo, pastor, así que déjenme mi tiempo. Bueno, depende cómo me trate, hermano. Yo antes era bueno, pero me han endurecido mi corazón. Este tema, desde el lunes que comencé a desarrollar, he andado tiene varias características o se puede tomar de varios ángulos sobre el tema de la agresividad. ¿Por qué se produce en nosotros ese temperamento o ese carácter o esa dureza? Es que ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros entendemos, a ver, tendríamos que entrar en un análisis espiritual existencialista, es decir, llegar a un pensamiento bien profundo en relación a qué hace que nosotros todavía manifestemos nuestra vieja naturaleza y no podamos vivir felices, tranquilos y avanzando en la nueva naturaleza. Pablo habla de las dos naturalezas. Usted va a hablar acerca de la lucha de la carne y el espíritu, específicamente en Gálatas. Y evidentemente ahí encontramos respuestas. Yo quisiera plantearle a la audiencia, entre paréntesis, no la he saludado, un saludo cariñoso a toda la audiencia y a los que sintonizan por la radio Adonai y radio Kyrios, y también a los que están sintonizando el Facebook Live del pastor de la primera iglesia bautista hispana en Union City, Correcto. New Jersey, Muy bien. calle 8, muy bien, al ladito de la panadería árabe. Bueno, dio publicidad, va a tener que pasar la factura o recibo. Sí. Bueno, ¿cuál sería la cita bíblica? Bueno, la cita bíblica está en el libro de Santiago, capítulo 4. Capítulo 4. ¿Y qué versículo? Sí, capítulo 4, versículos 1, y vamos a leer hasta el versículo... Déjeme que aquí estoy cerciorándome de que... Hasta el versículo 10. Versículo 10, ok. A ver, déjeme ver. Parece que me equivoqué yo. A ver, yo le confirmo, usted me escribió que iba a usar Santiago capítulo 3, versos 13 al 18. No, eso fue lo segundo que le escribí, pero lo primero que le escribí fue Santiago 4, 1 al 10. Correcto, tiene razón, Pastor Marcos. Sí, pero ¿para qué nos vamos a enemistar por eso? Bueno, si usted me trata bien, yo lo trato bien. No quiero o sea, que ojo por ojo, usted anda con la ley judía, pues, ojo por ojo, diente por diente. ¿Eh? Bueno, déjeme leer. Vamos a leer aquí en Santiago 1:4 y voy a leer primero el versículo 1, luego voy a citar los demás versículos, pero necesito primero citar solo el versículo 1 del capítulo 4. Dice así a la audiencia: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Ok? Ante la pregunta que usted, pastor, nos hizo en relación a por qué hay tanta agresividad, debemos pensar que esta no es una cuestión de este tiempo, no es de un corto tiempo ni corto plazo en que nos encontramos con conflictos y tensiones, no tiene que ver con el ambiente del COVID necesariamente, que ha provocado más tensiones internas por causa del confinamiento o por causa de que los chicos están más estresados haciendo escolaridad en casa. No tiene que ver con que los maridos o esposas han tenido que pasar más tiempo juntos y ahora ya no se soportan. Digamos, eso le agrega, pero esto no comienza aquí.
sino más bien es una cuestión que tiene que ver con el fruto, ya que usted hablaba de fruto, el nacimiento o el fruto del pecado que trae consigo en el ser humano. Cuando vemos la Escritura, lo primero que nos encontramos, mis queridos hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 4, después de que Adán y Eva pecan, en el capítulo 3 vemos toda esa historia, son expulsados del huerto del Edén, vienen los correspondientes castigos para cada uno, pero en el capítulo 4 nos vamos a encontrar con los hijos de Adán y Eva, es decir, la herencia inmediatamente que viene con ellos, la siguiente generación. Y cuando encontramos esto, usted sabe que aquí hay un asesinato, el primer acto violento de un ser humano contra otro, y no solo eso, sino un hermano contra otro. Usted recuerda la historia, los motivos no son en algún sentido aceptados, o más bien no los vamos a analizar aquí cuál fue la razón que Caín motivó o lo motivó a matar a su hermano, pero sí nos gustaría pensar en cómo reacciona él frente a todo esto. Dice la Biblia en Génesis 4:7 que después que Caín salió de la presencia de Dios, después de que su fruto no fue aceptado, la Biblia enseña en el versículo 7 que Dios se acerca a Caín y le dice lo siguiente: si bien hicieres, póngale ojo por favor usted que fiel, ¿cómo se dice? Fiel oyente, fiel auditor de este espacio. Póngale ojo, por favor, porque yo sé que si usted es fiel auditor de este espacio y con el respeto que me merecen todos los que escuchan, ponga ojo, por favor, y ponga atención a lo que dice Dios. Si bien hicieres, es decir, aquí hay una cuestión que tiene que ver con nosotros. Si bien hicieres, pregunta Dios, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, otra vez, la decisión es nuestra. El pecado está a la puerta, dice Dios. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Está diciendo que si tú haces bien, es decir, si tú tomas las decisiones correctas que debes tomar, entonces vas a caminar bien, vas a hacerlo bien. No vas a tener este problema de tener conflictos o agresividad o enemistad, porque estarás haciendo lo correcto, lo que es bueno, y en particular delante de los ojos de Dios. Entonces, si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta, con todo eso a ti será su deseo y tú lo enseñarás. Es decir, lo que estoy diciendo es que como no hacemos bien, entonces caemos en el pecado. Este es un hilo muy fino que está explicando Dios aquí. Después que ellos salieron entonces de la presencia de Dios, Dios le advierte y al advertirle le está diciendo en otras palabras, guarda tu corazón porque el pecado está esperando ocasión para hacerte caer. Y entonces la responsabilidad pasa a ser personal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Dios nos ha dado a nosotros no solo la salvación, no solo nos ha limpiado, no solo nos ha dado una nueva naturaleza, sino que también nos ha devuelto una capacidad innata en la gracia y el amor de Dios, que es la libertad de decisión, o lo que conocemos todos como el libre albedrío. La Escritura nos da aquí dos razones por las que la gente está agresiva. La primera, el pecado en el corazón nos hace enojarnos y tomar revancha o vengarnos de alguna manera de lo que nos pasa. Es decir, y seguramente Omar y algún otro mexicano que usted conozca sabe este dicho que dice, no es el que me la hizo, sino el que me las paga. ¿Ya? A ver, repítalo, O sea, ¿cómo eso? No lo había escuchado anteriormente. No es el que me la hizo, sino el que me las paga. ¿Entiendes? Es como... La venganza. Sí, es una venganza, pero no es que se la hizo necesariamente, sino que a cualquiera. Si lo agarras enojado, pues vas a sufrir las consecuencias, porque de alguna manera se tiene que vengar o sacar ese sentimiento negativo y lo va a expresar de una manera violenta, no importa a quién, ¿no? Ahora, la primera razón es el pecado que está inerte en esa decisión. Dios le dijo a Caín,
ten cuidado porque el pecado va a tomar la ocasión y se va a enseñorear de ti, va a tomar control de ti y tú vas a hacer lo malo. El resultado fue que, y es la segunda razón que encontramos aquí de la agresividad, no escuchó a Dios. Entonces encontramos en esto dos razones por qué hay agresividad. Primero, porque el pecado se enseñorea de nuestras decisiones, y segundo, porque no queremos escuchar a Dios. El no escuchar a Dios es un pecado grave, pues si ya no escucho a Dios, entonces no me queda nada más para detener mi agresividad y vivir con este sentimiento. ¿Cuánta gente que aún escucha a Dios es de carácter duro, de enojo constante, agresivos en sus respuestas? Es posible que usted diga, pastor, bueno, es que usted no está en mis zapatos, como usted decía adelante, la expresión esa de que le quiero dar un día para que viva con tal persona, ¿se acuerda? Entonces... Sí, es buena terapia, es una terapia. Pero eso no quiere Dios, sino que lo que Dios quiere es que seamos capaces de reconocer dónde estamos parados, quiénes somos y cuál debe ser nuestro dominio propio, del cual también habla el libro de Santiago. Ahora, Santiago responde a la pregunta que nos hace el pastor. ¿Por qué hay tanta agresividad? En este capítulo 4 y en el versículo 1 que leímos decía, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y aquí viene la respuesta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El pastor Jaime nos explicará en una hora un poquito más adelante el detalle en relación a cómo obra la carne y los frutos del espíritu, pero Santiago nos está explicando aquí una razón potente. Santiago usa una palabra que se traduce por pasión, pero que en el Nuevo Testamento va un poco más allá, tiene que ver con deseos sensuales, pasiones desordenadas, deleites o autoplacer. De hecho, la palabra que se usa es la palabra hedone, y de ahí viene el hedonismo. El hedonismo es se ha convertido en una ideología o una forma de vivir donde yo tengo el derecho de autosatisfacerme, no importa qué. La satisfacción del apetito físico se refiere a esta hedone. Este apetito físico debe ser satisfecho, tiene una fuerte connotación negativa, generalmente se refiere al placer que se convierte en un fin en sí mismo, es decir, el hedonista vive para sentir placer en lo que hace, ya sea en un sentido de placer sensual o placer en hacer el mal. Por ejemplo, una persona que sufre de un trastorno psicológico y que puede convertirse en un pedófilo, por ejemplo, o un violador, o una persona que tiene corruptos sus sentidos o trastornos trastocados, entonces siente placer en matar, en violar, en destruir, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tienen que ver con esta palabra que usa Santiago que dice, ¿no son de vuestras pasiones que combaten en sus miembros? Es decir, la saciedad de los deseos corporales, lujurias o expensas a otras cosas, es lo que está provocando que vengan las guerras, dice Santiago. ¿Qué tiene que ver con las guerras? Tiene que ver porque el resultado de un deseo no resuelto nos lleva a querer ponerle el pie encima a otra persona. Por ejemplo, querer superar una nación a otra o querer que una persona sea destruida por otra. Es decir, si yo quiero sentirme superior a otro, pues entonces voy a hacer todo lo necesario con mi agresividad, con esta pasión desordenada, con este deseo insatisfecho o en esta necesidad de satisfacer mi deseo de pisotear a otro, entonces yo voy a ser agresivo con otros. Las cuales, dice Santiago, estas pasiones desordenadas, esto que provoca que yo quiera vencer al otro, que yo quiera ponerle el pie encima al otro, esta cuestión, lucha interna que tenemos de querer ser superior al otro. Muchos de los problemas que suceden en los hogares, los matrimonios en particular,
o las situaciones que se viven entre enemistades de familias que no se hablan por muchísimos años, es precisamente porque no han querido soltar este orgullo y este control de pretender que ellos son mejores que el otro. En las luchas internas de los hogares, en los matrimonios que se rompen en este tipo de conflicto, es precisamente porque hay una lucha de ambos o de otros de querer hacer sentir al otro menor. Y ahí entramos en los roles que están intercalados y que no es lo que Dios organizó. Pero eso ya va para otro tema, es un ejemplo. Ahora bien, ¿por qué hay agresividad? Es una esencia de querer subsistir. En especial, el que es más fuerte es el que vive. Por lo tanto, yo me hago más fuerte haciéndome más agresivo. Si yo soy más duro, entonces no me van a pasar por encima. Si yo soy más firme, si yo soy más enojón, entonces ya no me van a criticar. Mucha gente que tiene debilidad en cuanto a quién es, en cuanto a su identidad, pues va a usar la violencia como recurso o una manera de autosubsistencia para poder subsistir, a eso me refiero, en esta selva de expresiones o de luchas que se dan, pues entonces el más fuerte gana. Por ende, esa pasión desordenada me lleva a entender que debo ser violento para que me escuchen. Ahora, Santiago, en el versículo 2 y 3, continúa diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no puedes alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago, quiero que entienda esto, no le está hablando a gente no cristiana, le está hablando a la primera iglesia cristiana que existió. Déjeme decirle que el libro de Santiago fue escrito, lo tenemos casi al final del Nuevo Testamento, pero el libro de Santiago, de acuerdo a los eruditos, fue escrito por ahí por el año 45 después de Cristo. Estamos hablando de unos 15 o un poquito menos de años después que Jesús ascendió a los cielos, por lo tanto esta ya era una iglesia constituida, y cuando Santiago escribe es porque ya a esa altura la iglesia empezó a tener serios conflictos internos, y por ende el libro de Santiago, que se calcula fue escrito en el año 45, está ya con unos conflictos que requieren disciplina y que requieren que su pastor, en este caso Jacobo, San Jacobo, pudiera entonces organizar la iglesia y decirles a ellos, miren, aquí tenemos un problema, porque ustedes están actuando de sus pasiones desordenadas. Y dice, ustedes no tienen lo que quieren porque no piden. Santiago aquí está apuntando a este deseo hedonista de autosatisfacción sin esperar en Dios. Este es en definitiva el problema, la falta de entendimiento que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Por eso Él dice, piden y no reciben. Y agrega, ¿por qué? Porque piden mal. ¿En qué sentido piden mal? Para gastar en sus propios deleites. ¿Por qué? Porque es para nuestro deseo. Y como no lo tenemos, viene la reacción y viene la agresividad. Entonces, las guerras, los pleitos, los conflictos, la agresividad humana proviene de la misma fuente. Un deseo desordenado interno de nuestro corazón, una pasión desordenada, una insensatez, la dependencia egoísta de uno mismo, la satisfacción personal tan promocionada en este país que nos deja sin opciones de buscar a Dios y de adorarlo con sinceridad. El libro de Santiago nos vuelve a decir en el versículo 4, en el capítulo 4 dice, oh almas adúlteras. Mira cómo le dice Santiago a su iglesia, oh almas adúlteras. Si usted, pastor, le dijera, oh almas adúlteras, se le va a la mitad de la iglesia, y eso que ahora están viniendo la mitad por la pandemia. Sí, sería una experiencia bien radical. Bueno, a ver, muy... no es radical. Estaría confrontando cara a cara a cada persona, y eso muchas veces incomoda mucho el ego o el carácter de muchas personas. Claro, el problema que tenemos los pastores es que si nosotros decimos algo así,
se nos va la mitad de la iglesia y por ende nos castigan con eso, pensando que esa es la manera de responderle al pastor. Hay que castigar al pastor no yendo a la iglesia, Sí. no dando ofrenda, no diezmando, para que le quiten todos los privilegios. Eso es un error, pero eso también tiene que ver con la agresividad y la concupiscencia de la carne, pero ese es otro tema, para otro día lo hablamos. Sí. Déjeme terminar esto porque ya veo que se me va yendo la hora. Ya. Eh, Pero está muy interesante y yo estoy tomando nota, a ver, para actualizarlo. Ha hablado sobre la venganza, los malos deseos, la esencia misma de querer ser más fuerte, de ser más duro, Sí. más firme y más... y eso provocado por ese deseo de autosatisfacción. El deseo de autosatisfacción que habla Santiago lleva a que no dependa de Dios y dependa de mis decisiones erradas. Mi carne, mi libertad la uso mal para ocuparla en deleites, como está diciendo Santiago. Y entonces dice aquí, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues quien quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La expresión de Santiago es fuerte, pero a la vez sincera para nosotros. Almas adúlteras significa que nosotros hemos dejado a nuestro Dios, al marido que es Jesús, que es la cabeza de la iglesia y es el esposo de la iglesia, y nos hemos ido a buscar nuestro propio placer. Santiago dice, la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. ¿Cómo podría irnos bien si escogemos ese camino? Usted dirá, pero pastor, yo no estoy así, eso es para otros. Bueno, eso sería decir que usted es más justo que Dios, pues lo que nosotros estamos diciendo no es lo que a nosotros se nos ocurre, es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice el propio Santiago, algunos versos anteriores, y que tiene que ver con la misma iglesia. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Agrega esto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago no andaba con cuentos, él hablaba claro. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En otras palabras, si realmente queremos que esta agresividad denunciada salga de nuestras vidas y podamos mostrar frutos de justicia, como dice Santiago, debemos entregarnos a nuestro Dios, y todo este asunto acumulado por el encierro o la falta de oportunidades o lo que ha provocado el COVID en nuestras vidas, en las familias, etcétera, lo que nos ha llevado a una inestabilidad emocional, debemos nosotros resolverla en Dios. ¿Por qué? Santiago 4, verso 5 en adelante, continúa diciendo, y ahora voy a leer los siguientes versos hasta el 10, de una vez, escuche bien. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Póngale ojo a esto, por favor. Santiago no está diciendo que la iglesia, el apóstol me refiero, ¿verdad? El apóstol Santiago, que en el fondo es el apóstol San Jacobo. Él no está diciendo que los que están actuando de esta manera no sean cristianos. No, él está diciendo, aquí hay un problema que tienen ustedes en su corazón porque están tomando malas decisiones y se están dejando llevar por sus pasiones desordenadas y no están entendiendo que somos del Señor. Por eso dice el verso 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros
nos anhela celosamente, es decir, está llamando al arrepentimiento. Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Agrega verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Amén, amén, sí, Bueno, Señor. bueno, lo que tenemos que entender en resumen es que así como le pasó a Caín, Dios vino y le dijo, si hicieras bien, ¿no serás enaltecido? Pero si haces mal, el pecado está a la puerta y te va a gobernar, se va a enseñorear de ti. La decisión está en tus manos, está diciendo Dios. Usted sabe tristemente que la historia terminó mal y Caín decidió mal, mató a su hermano. Muchos de nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Muchos de nosotros entendemos este tema perfectamente, pero nos cuesta perdonar. Nos cuesta aceptar a aquella persona que no nos cae bien. Nos cuesta ser hermano o hermana con aquellos que no son tan de nuestra simpatía. Es más, pasa mucho en este país que tenemos que convivir en iglesias con ciudadanos de diferentes países y nos congregamos en la misma iglesia, pero que por una cuestión de historia venimos con problemas de antes y nos llegamos a congregar a la misma iglesia. ¿Y qué pasa? En vez de funcionar como ciudadanos del reino, funcionamos como personas que preferimos asimilarnos con los de nuestro propio país y evitamos a aquellas naciones que tenemos problemas históricas. No lo digo por su iglesia, lo estoy diciendo en general. Yo vivo en California, donde tenemos serios conflictos entre los países centroamericanos y lo que es México. Y cuando se congregan en las mismas iglesias, pues sucede que hay muchas tensiones muchas veces. ¿Por qué? Porque la carne muchas veces produce más agresividad que lo que el Espíritu Santo quiere hacer y enseñarnos en nuestras vidas. Lamentablemente, hay familias que se dejan de hablar por años. Hay familias que se congregan en la misma iglesia y no se hablan. Hay familias que no son capaces de perdonarse porque a mí no me la vienes a hacer, porque si tú me la haces yo también te la hago. Y este tipo de respuesta tiene que ver con nuestra naturaleza hedonista, es decir, como dice Santiago, esta naturaleza de pasiones desordenadas que están insertas en nuestro ADN y que no nos dejan ser libres para adorar a Dios con libertad y dando buenos frutos. Estimados hermanos, por eso Santiago termina diciendo, o bueno, no termina ahí, pero nos dice a nosotros, pecadores, límpiense las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, vuélvanse al Señor. Si este mensaje, lo que usted acaba de oír, pues le hace sentido en su espíritu y usted dice, sí, yo necesito arrepentirme de estas pasiones desordenadas, de este autoplacer, de esta autodecisión de querer hacer las cosas como a mí me parecen y no como lo que dice Dios, pues entonces necesitamos pedirle perdón a Dios. Así si me lo es. permite, pastor, vamos a orar y Sí, pastor. vamos a decirle... Sí, dígame. Sí, antes de orar, es que ha sido tan educativo, ha sido tan claro la enseñanza y creo que es necesario en el nivel de la madurez como cristiano, porque todos anhelamos ser los varones, ser cristianos espirituales, las mujeres ser cristianas espirituales, porque el espiritual juzga todas las cosas espirituales. Pero en este momento, Pastor Marcos, permítame, porque lo he sentido, por eso tomé su palabra. Esta lucha o este combate con la carne, con el viejo hombre, en el caso de las mujeres, la vieja mujer, nuestro pasado,
que está constantemente entre lo que el Espíritu quiere darnos y lo que la obra de la carne en nuestro interior quiere llevarnos, para lo malo lo quiere llevar. Entonces, Pastor Marco, esa limpieza espiritual, ese orden que Dios quiere colocar como prioridad en nuestra vida, es necesario que hoy podamos tomar una decisión para crecer y dejar a un lado ya lo que es nuestra forma de funcionar o la forma de dirigir nuestra vida habitualmente. Eso es lo que quería compartir. Oremos. Bueno, yo creo que antes de orar simplemente le voy a recordar lo que ya lo dijimos, pero es importante. Dios le dice a Caín, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y lo interesante es que en el versículo 10 de Santiago, del capítulo 4, dice lo mismo, pero de otra forma, y es muy interesante. Humillaos delante del Señor y Él te exaltará. Es decir, si hicieras bien, no serás enaltecido. ¿Y qué sería hacer bien en el caso de Santiago? Humillarnos delante del Señor, Amén. Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra Señor. debilidad, reconocer nuestra carnalidad, aunque el pastor va a hablar de esto un ratito más, pero reconocer que somos carne débil, sujetos a pasiones desordenadas, que nos llevan a cometer toda clase de errores y que en nuestro propio orgullo no somos capaces de reconocer que nos hunde más, en vez de salir nos hunde más. Así que, pensando en todo esto, digámosle al Señor, Padre, gracias. En el nombre de Dios. Venimos a tu presencia en esta noche ya para el estado de New Jersey y para todos los que escuchan. Señor, venimos con un corazón contrito y humillado. No somos mejores, no tomamos buenas decisiones. El pecado está a la puerta y muchas veces se enseñorea de nosotros. Dios. Pero esta noche, al pensar en esta palabra y en esta reflexión, lo que queremos es decirte, Señor, perdónanos y sé propicio a nosotros, por favor. Amén. Sé propicio a mí, pecador, que me dejo llevar por mi carne, por mis pasiones desordenadas, por mi autosatisfacción, por mi falta de dependencia de ti, Señor. Haz tu obra. Y cometo todo tipo de pecado, todo tipo de errores, todo tipo de conflictos, y me olvido que tú eres mi Padre y mi Señor. Te pido, Señor, esta noche, que tú puedas alcanzar con tu gracia y favor a esta audiencia, y que esta palabra expuesta produzca un grande fruto en el corazón de mis hermanos. Amén. Y que al terminar esta jornada cada uno pueda decir que tu Señor ha sido una vez más con tu favor, gracia y amor, has restaurado el corazón herido, caído y humillado por el pecado y levantado solamente por ti, Señor. Te quiero pedir, Padre, bendice a aquellos que están en este minuto en una lucha interna familiar, aquellos que están en una lucha personal por su orgullo. A lo mejor hay un conflicto matrimonial, aún, Señor, yo sé, hay gente que está asistiendo a iglesias, pero con conflictos matrimoniales que no se solucionan, que no hay palabras, que no hay forma de arreglarlo, pero tú eres el Espíritu de amor que satisface el corazón cansado y aburrido y abrumado. Te pido, Dios, que tú les ayudes en sus decisiones y en sus conflictos. Amén, sí, Señor. Te pido, Señor, que tu gracia siga actuando en favor de todos los hijos, hijas, de los jóvenes, de la familia, y que aquellos que están, Señor, pasando por conflictos internos en sus vidas de pecado, de ansiedad, de pasión desordenada, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo poder de las tinieblas, toda autoridad del infierno, sale huyendo
ahora. Celos, Señor, celos, contiendas, En el espíritus nombre de, de Jesús. de venganza, espíritus de destrucción, Señor. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera por el poder de la sangre de Cristo. Ayúdanos. Y te pedimos, Señor, que sea tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que guarde el corazón de los que escuchan. Amén. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres el único que da la victoria. Por eso, Señor Jesús, te entregamos una vez más nuestra vida y nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre. Gracias, Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Amén. En el poder de Dios, va a haber cambio, va a haber transformación. El mal no nos va a ganar, iglesia, hermanas, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a salir victorioso, triunfante en lo que es esta lucha, este combate con nuestra carne o con nuestra vieja naturaleza, en el nombre del Señor. Amén. Amén, Pastor Marcos, gracias. Bueno, un abrazo para Denis, que no lo saludé antes, que Dios lo bendiga. Sí, ahí está Saludos a su respondiendo. esposa. Dice que quiere ir a California. Sí, pero traiga mascarilla. Oh, bueno. Okay. Chao, cuídense. Saludos, audiencia. Dios les bendiga. Saludos a la familia y también a la iglesia allá en San Gracias. Diego. En San Diego. Vale. Hasta pronto. Qué interesante lo que estamos hablando, desarrollando. Dios va a hacer la obra. Cuando digo la obra o el trabajo en su vida, se me dice que tengo que mirar la cámara, que Dios hará el trabajo, el cambio, la transformación. Dios nos va a renovar para un crecimiento, para una madurez. Dios quiere hacer algo hermoso en su vida. Amén, iglesia, ¿lo cree? Es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades. La clave es que tomemos esa oportunidad. Bien, vamos a tener una pausa musical. Atención, hermana Claudia. Es tiempo, según la pauta, de llamar. Y seguimos saludando a los hermanos que están en la sintonía. ¿Quedamos? ¿Dónde quedamos? ¿En qué nombre quedamos el último en saludar? Que veo que se agregó nuestra hermana. De nuestra hermana Eli Cuesta, nuestra hermana Nidia Maradiaga. Saludamos a nuestra hermana Candy Escobar, saludamos a nuestra hermana Jenny, a nuestra hermana Verónica. Atención, hermana Verónica Vargas de Chile, mi cuñado Ramón, no, ya supe quién es. ¿Cómo dices tú, el tío Ramón? Sí, es compañera de trabajo en el hospital. Mire qué chico el mundo. Y él también se sorprendió que la hermana Verónica es una fiel oyente. Los días domingos también, así que hermana Verónica, mucho gusto. El hermano Ramón habló muy bien de usted, hermana Verónica, así que gracias por ese honor que es parte de la sintonía. Ahí está nuestra hermana María Toyenchi. Hermana María Toyenchi, también le extrañamos en la sintonía y ya pronto le voy a llamar. Ahí está el pastor Marco respondiendo. Bien. Dije que voy a llamar a la hermana Claudia. Bueno, vamos al contacto. Atención, hermana Claudia, a ver qué noticia nos tiene Pensilvania. Hello, excuse me, permiso. ¿Aló? Sí, con ella, con nuestra hermana Claudia. Amén, con ella misma. Bendiciones, hermano. Vamos a pasar lista. Presente. ¿Cómo está el caminar de la cristianita Claudia, Eva Luna y Ulises allá en Pensilvania? Aquí estamos, pastor, firme y adelante. Déjeme también saludar a los fieles oyentes de Pensilvania, Damiana, Hans, el hermano Patricio, la hermana Gladys, porque también después me cobran sentimiento que no le estoy saludando al hermano Patricio. Amén. Saludos para mis papis y para mi hermana. Fieles oyentes también. Sí,
Así es, mi hermana siempre me pone corazones cuando estoy cantando. Nuestra hermana Miriam León, es correcto, Miriam León, que aquí estamos pasando lista y los hermanos ahí están y muy activos en las redes sociales. Aquí el hermano Denny tiene como 4 manos ahí por un lado, por otro lado, ahí contestando y escribiendo. Bueno, hermana Claudia, ¿ya llegó el frío? ¿Bajó la temperatura en Pensilvania? Sí, ya está bastante más fresco. Oh, ya. Hay que abrigarse, por nuestra parte, ropa de invierno y para el cono sur, ropa de verano, como es este planeta. ¿Eh? Así es, al revés. Bueno, entonces, ¿qué testimonio nos tiene hermana Claudia? Pastor, esta es una alabanza de la hermana Darian González. ¿Quién Ella es? Puerto Rico. No la conozco. ¿Lo conoce, hermano? Sí me llamó la curiosidad. No. ¿Dónde la conoció ese ministerio? Ella tiene un ministerio musical desde hace tiempo, pero mira. sus alabanzas no han sido muy conocidas hasta ahora, que ella puso un poco de alabanzas que ya se han hecho un poco más conocidas, y esta en particular es una de las que ella tiene que ha sido Sí. más conocida. A propósito de conocida, también, como le dije a la hermana Diana, también hermanos de Chile, hermana Claudia, preguntaron por usted. Yo di testimonio de su voz. A los hermanos de California me preguntaron por usted y de Texas. Así que doy testimonio que estoy entregando los saludos hacia usted y ya cumplí también con la hermana Diana. Que se goza mucho con las canciones que ustedes preparan. Qué bueno, me alegro que sean Así de que bendición. después hacemos una gira, vamos a contratar Sí. un bus con alas por todo el continente. Con que no nos tiren tomates podridos. Está bien. No, la historia de Jesús Adrián Romero esa es muy buena, esa no puede superarnos. Esa no la conozco, pastor, compártela. No, si tú me la contaste, Ay. acá en Union City. Oh, ahora yo me acordé. Era el año 2000 por ahí, ¿o no? 2000, sí, El hermano- 2000, 2001, por ¿El ahí. hermano Denny estaba acá ya o no estaba acá? Cuando él era soltero, joven y por ahí. Jovencito, yo creo que sí, ya Denis estaba aquí en 2000, Ay, ay, ay. como en el 2003, 2004 vino Denis, sí. 2004. Que yo sepa, no estoy segura, hay que preguntarle a Denis. Estamos hablando hace 17 años. Mire cómo está el tiempo ha pasado. Sí, Mucha era jovencito. agua ha pasado debajo del puente. Así es. Yo era maestra de Denis cuando él estaba adolescente. Yo era la maestra de los adolescentes. Ay, algún día va a dar ese testimonio, hermana. Ah, sí, un fiel estudiante, Denis, a veces era el único que llegaba. Bueno, aquí hay un fruto por lo menos de eso, lo que se Amén, sembró. así es. Bueno, vamos al tema musical porque Sí. luego tengo que desarrollar este tema que es muy complejo, hablar sobre la agresividad. ¿Por qué el ser humano es tan agresivo? Especialmente las mujeres. Bueno, como varón quiero hablar a título personal por qué los varones son tan agresivos y las mujeres también tienen que hacerse una evaluación de cuál es la raíz, por qué hay tanta violencia en las personas. Bueno, hablemos de la canción. ¿Cuál es el título, Sí. hermana Claudia? El título es Tú. Ya. Y definitivamente habla sobre la soberanía de Dios sobre nosotros, cómo Dios nos cuida, Amén. cómo vela por nosotros, cómo nos protege y cómo a través también de su palabra el Señor nos va transformando, nos va hablando en este caminar. Así es, qué bueno. Muy bien, hermana Claudia, entonces vamos a escuchar la canción que usted ha preparado. Amén. Que sea de bendición. Muchos saludos para todos, hermanos. Un abrazo a todos. Felicidades en su aniversario.
y que el Señor siga bendiciéndoles de una forma grande a cada una de ustedes. Bueno, el regalo del broche prendedor, pin en inglés, pin, hermano Denis, se lo tenemos guardado. Oh, ok. Ay, gracias, pastor, te lo agradezco. Ay, bueno, el hermano Denis dice aquí que le tiene guardado. Ay, muchas gracias. Gracias Bueno, por eso. entonces vamos a ver el tema de musical que lleva por Amén. título Tú, habla sobre la soberanía de nuestro Dios. Amén. Hasta pronto, hermana Claudia. Escuchamos el tema musical que ya ha preparado con mucha dedicación nuestra hermana Claudia Orellana. No recuerdo la autora, compositora. Darian González. Lleva por título Tú. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives.
En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Sí, Señor. Amén. Así es. Dios cuida de cada uno de nosotros. Él es nuestro buen pastor. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Claudia Orellana, por ministrarnos a través de esta canción que nos habla acerca cómo Dios es soberano, nos habla de su autoridad, cómo Dios trabaja, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Le tengo que decir con seguridad, con toda autoridad, con testimonio, siempre Dios desea lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Entiéndase por lo mejor. No estoy hablando de capricho ni deseos egoístas. No, estoy hablando de algo que a usted necesita, que yo necesito para que me pueda hacer crecer, madurar, ser mejor cristiano, ser mejor persona. En el caso de los varones, ser mejores varones, hombre, persona, padre, los que estamos casados, los que tenemos hijos, mejores esposos, mejores ciudadanos. Me gusta la expresión moderna que se dice, ciudadano de bien. Mire que tantos títulos y referencias. Entonces, el tema de hoy, ¿de dónde viene la agresividad? ¿Por qué somos agresivos? Iglesia, entendamos que Dios quiere llevarnos a otro nivel. Dios quiere que nosotros, como cristianos, podamos dar buenos frutos, y esos frutos sean frutos de bien, frutos dulces. Como lo decía el pastor Marcos, no podemos dejarnos vencer por el mal. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, que las obras de la carne no nos dominen, iglesia, más bien seamos gobernados por el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo pueda colocar en nuestras vidas aquellas características del fruto del Espíritu, esas 9 características que deben estar gobernando, reinando en cada vida de cada cristiano. Bueno, ese tema vamos a verlo tal vez el próximo miércoles, pero hoy estamos mirando las obras de la carne. Cuando hablo de la obra de la carne, estoy hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades. ¿Se entiende? Se entiende. Usted dígame amén. A ver, escríbame a ver si está en la sintonía. Escriba, diga, sí, pastor. Estoy entendiendo la clase, estoy entendiendo del estudio bíblico. Entonces, las obras de la carne, lo que es nuestra vieja naturaleza, en el caso de los varones, nuestro viejo hombre, el viejo hombre, de cómo era la vida antes. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 5, verso 20? Ahí habla de seis características sobre lo que es este tema que estamos desarrollando de la agresividad. Dice, verso 20, aparte de idolatría, aparte de hechicería, ahí vienen las 6 características. Enemistades,
¿por qué hay personas que todos los días, mire, gracias hermano, ahí empiezan a responder, sí pastor, amén, gracias hermana Jenny, gracias hermana María Toyenchi, gracias hermana Verónica. ¿Por qué hay tantas enemistades? Es un tema que nosotros tenemos que evaluarlo. ¿Por qué hay tantos pleitos, tantas discusiones? ¿Por qué hay tantos celos, iras, contiendas, disensiones? Bien, déjeme leer lo siguiente y luego voy a desarrollar. Ya desarrollé una, me faltan 5 características. El Espíritu Santo es la persona principal en la obra de la santificación. No puede vivir la vida cristiana con sus propios recursos. La vida cristiana fiel es una vida que se vive bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo a través de la doctrina bíblica. Hago esta afirmación: vivir y andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu de Dios, porque la otra alternativa sería vivir en la carne. ¿Y qué sucede? A ver, ustedes como cristianos, cuando colocamos la comparación, ¿se nota la diferencia cuando usted vive en el Espíritu, hermano Denny? A ver, conteste usted a los oyentes. Cuando un cristiano en el diario vivir, no el domingo, en el domingo todos somos cristianos fieles, no, de lunes a sábado. Bueno, no, ahí sería más grave la situación. Yo quiero tener la ilusión, la esperanza, que quiero creer, hermanos, iglesia, mejor dicho, iglesia, quiero creer que ya un cristiano que lleva 1 año, 5 años, ya debe notar la diferencia cuando usted está siendo guiado por el Espíritu. ¿Sabe cuando está siendo guiado por él? Y cuando deja que la obra de la carne lo guíe, ¿se nota la diferencia? Para mí, se lo digo no como pastor, porque a mí dice, pero el pastor lo sabe. No, se lo digo que como cristiano yo percibo, me doy cuenta enseguida. Y como diría un chileno, al tiro. No, enseguida me doy cuenta, a ver, momento, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿De dónde viene ese deseo? Comparo inmediatamente. Entonces tú también. ¿Verdad que es notorio cuando uno es guiado? Bueno, entonces, el estudiar la Biblia, mire, atento, estudiar la Biblia, en orar, adorar, en testificar, son esencia de la vida cristiana fiel. Debemos, recuerde, no se asuste con este término santidad, pero ahí está la clave. Soy de esos cristianos que busco la santidad, busco consagrarme, busco en dedicarme, en apartarme, en buscar integridad. La santidad solo procede del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. Una orden, es un mandato. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. No es compatible, no se puede, como se decía antiguamente mi mamá, mi abuelita decía, no se puede mezclar el agua con el aceite. ¿Todavía será billete? No, porque no creo que a la Karina le enseñe así. A Ismael dice, pero papá, esa enseñanza antigua ya no la entienden los milenios. Hay que hablarle tecnológicamente. ¿Cómo diría? No sé, no mezcle... tarea, porque uno a veces se queda con enseñanza de la vieja escuela. Bueno, le estaba diciendo que es incompatible ser guiado por el Espíritu y ser guiado por la obra de la carne. Es una tensión entre lo humano y lo divino. Vive la vida rendido para Dios. Quiero apurarme porque tengo que leer y desarrollar lo siguiente. Bueno, quiero llegar a esta primera enseñanza. Pido su atención. Vamos a colocar en una esquina el viejo hombre y el otro extremo el hombre nuevo, la nueva vida cristiana.
que se oponen entre sí para que los creyentes, para que los hijos de Dios no hagan lo que quieran. Porque en esta vida, si uno quisiera actuar con libertinaje, mire lo que estoy diciendo, libertinaje. Lo hice porque quise, pero es que a veces no se mide las consecuencias y muchas veces se destruye. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender esto, mire, sobre el conflicto. La vida guiada por el Espíritu Santo es una vida en lucha, porque es un combate constante con las costumbres viejas de la carne que todavía tientan, seducen al creyente. La vida cristiana es una vida constante de desafío, de pruebas. En cambio, el Espíritu Santo va renovando el hombre interior para tener victoria sobre la carne, resistir el mal. Recuerden, iglesia, si Cristo está dirigiendo, si usted se deja guiar por el Espíritu, si algo yo que tuve que aprenderlo, lo digo como testimonio, ser sensible, ser guiado por el Espíritu de Dios. Una vida piadosa, de querer hacer el bien, de amar, eso lo voy a decir de esta manera, amar lo bueno, amar la verdad, amar el bien y rechazar, odiar lo malo, rechazar esa tentación es toda obra de la carne. La primera lista de las obras de la carne muestra los pecados que son resultados de los deseos perversos. Sabe que cada vez que un cristiano le da lugar a las obras de la carne, retrocede, mengua, porque nosotros tenemos que llenarnos de las virtudes del Espíritu, del fruto del Espíritu, eso quería decir. Por lo tanto, entre la conquista, entre la discrepancia entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu, en nosotros debe haber un estilo de vida totalmente diferente. Déjeme llegar a esta otra conclusión. Avíseme en 5 minutos, hermano Denis, para ya cerrar. Los deseos pecaminosos de la condición humana. Lo básico del hombre se origina aquí en el interior, acá en la mente también. La lista que abarca las obras de la carne, hay 3 etapas. La parte sexual, la parte de la idolatría y lo tercero que estoy tocando en este momento es las relaciones humanas, la convivencia. ¿Cómo yo me puedo relacionar con los demás? No estoy diciendo que todos seamos iguales. No, estoy tratando de explicar que si nosotros somos guiados por fruto del Espíritu, podemos aceptar la diferencia de los demás. Lo que practican tales cosas, lo que practican las obras de la carne, son manifiestas, son evidentes. Aquellos que son guiados por las obras de la carne, le falta el control. Ese exceso en querer agradar lo que a Dios no le place. La Biblia siempre determina el carácter de una persona con base en sus acciones, en sus hábitos. Por lo tanto, iglesia, veamos esto. Le hablé, la primera característica era de las enemistades. Mire, me gusta también esa expresión bíblica. Si depende de usted, hermana, si depende de usted, hermano, esté en paz con todo. Si depende de usted. Pero si ya no depende de usted, ya entrégueselo a Dios. ¿Se entiende? Si depende de usted, esté en paz con todo. Pero si ya no depende, ya entrégueselo a Dios. Lo segundo, las contiendas. Equivale
a la discordia. Ese paso entre la enemistad y la discordia es el detonante para las riñas, que luego viene esa discordia. Generalmente comprende en discusiones violentas donde el amor de Dios está totalmente ausente. Número 3, hablar sobre los celos. Esos celos dañinos, esos celos malos, es la consecuencia que produce los pleitos, especialmente cuando ya se ha tomado partido por una contienda. Claro, hay celos buenos, pero también hay celos malos. Y esa es la connotación que habla el apóstol. Es en el sentido de la obra de la carne en la iglesia, cuando se toma partido, especialmente con los líderes o cuando tienen responsabilidades, buscando confrontaciones con las otras personas, especialmente los más pequeños, los más frágiles emocionalmente o falta de experiencia. Número 4, ¿qué puede traer las contiendas? ¿Qué puede traer los celos? Trae ira. Y hermano, yo he visto tristemente, o voy a decirlo mejor, vergonzosamente, cuando un cristiano se deja controlar por la ira. Para identificar ese arrebato, esa manifestación, es una expresión violenta, animosidad contra otro. Es el proceso que va progresivamente desde el rencor íntimo, pasando por los celos, prosiguiendo hasta la explosión iracunda. Es una explosión iracunda. Iglesia, para terminar, me queda las contiendas, esa rivalidad que traduce contienda, denota una ambición personal de buscar lo suyo propio y lo demás no le interesa. Ese espíritu de contradicción, ese espíritu de rebeldía, ¿cuánta contaminación trae, iglesia? ¿Estará Dios trabajando, moviéndose entre las contradicciones o la rebeldía? Yo le puedo decir con mucha templanza, dominio de sí mismo, no, iglesia. Cristianos, aunque a la vista humana usted puede perder, mejor es obedecer o agradar a Dios. Y para terminar, en la sexta característica de que lo que alimenta el ser agresivo es las disensiones, o más bien las divisiones. Es el proceso carnal que produce acciones contrarias a la unidad de la iglesia, o la unidad de la familia, o la unidad de la amistad. Estos son formas que producen escándalos entre los miembros de la familia o dentro de los creyentes, y con esa actitud trae división. Los creyentes que viven en la carne dentro de la iglesia, especialmente si son líderes, pueden tomar estos versículos y hablar legalistamente, ser legalista, que produce a su conveniencia disensión y traen cizaña a la iglesia. Iglesia, debemos mantener por sobre todas las cosas la unidad, la paz. Iglesia, espero en el Señor. ¿Ya? El tiempo. Ya. ¿Qué es lo que quiero tratar de llevar? Lo que hay en nuestro interior es una lucha, pero también tenemos que aprender a dejar a un lado o dejar en las manos de Dios nuestras debilidades o lo que nos falta y presentárselo a Dios. Presénteselo a Dios. Dígale: Dios, me lastima, me destruye mi manera de pensar, me destruye mis costumbres o mi forma de ser o mi forma de funcionar. Señor, yo quiero ser
un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Y no más ser controlado por las obras de la carne. Es necesario, iglesia, porque usted está perdiendo bendición, porque usted ha dejado a un lado todo lo que Dios tiene planificado para su vida. Y yo lo puedo ver, iglesia. Cuando me dejo guiar por el Espíritu, hay grandes, maravillosas sorpresas, bendiciones de parte de Dios. Pero cuán contaminante es cuando usted habló humanamente, cuando usted habló carnalmente, cuando usted habló no siendo guiado por el Espíritu de Dios. Es un tema que creo en el Señor, es necesario tocarlo a la luz de la palabra del Señor. Digo Gálatas capítulo 5, versos de 16 al 26, y ya tenemos que terminar. Ahí está la lista de las obras de la carne y también está la característica del fruto del Espíritu, que la próxima semana ya vamos a estar desarrollando. Y que vamos a terminar. Sí, ahí la hermana están contentas. Bueno, agradecemos al Señor. Hermano Denis tocó ahí y movió como un terremoto. ¿Ya qué dice? Bueno, antes de orar, quiero también reconocer al hermano Pedro, a nuestra hermana Caridad, a nuestra hermana Melissa y a su esposo Santiago. Ellos comparten las transmisiones y bien. Vamos a orar la lista de la iglesia. Cada día imponemos manos por cada nombre, por cada necesidad, por cada motivo. Usted también puede escribir las redes sociales por Facebook Live o por WhatsApp. Puede escribirnos el motivo para incluirla en la lista de la iglesia. Vamos a orar. Señor, es un tiempo personal, íntimo, privado delante de ti, como creador, como Padre, como Dios, como Señor y dueño de nuestra vida. Padre, no hay secreto delante de ti. Tú has sido testigo. Los ojos de Dios están sobre cada uno de tus hijos. Y Dios ha observado en muchas instancias nuestro mal proceder, lo equivocado, lo errado, que muchas veces hemos hablado, hemos sido desobedientes, indisciplinados, hemos actuado carnalmente, hemos actuado a través del viejo hombre. Por diferentes motivos, diferentes situaciones o circunstancias, aquí no hay excusas, acá no hay argumento válido, simplemente hemos pecado. No es simplemente, sino que la realidad es que hemos pecado, porque estamos viviendo en la carne. Y es necesario, como hijos de Dios, en esta noche, decirle a Dios: Señor, quiero cambiar. Señor, quiero ser diferente. Quiero alcanzar ese nivel de cristiano espiritual, guiado por Dios, siendo gobernado por Dios, vivir bajo el señorío de Cristo. Que se haga la voluntad de Dios y no mis deseos y no mi voluntad. Danos, oh Dios, ese orden, esa madurez, esas características del Espíritu, del fruto del Espíritu de Dios, esas 9 características. Ayúdanos, Padre, como lo puedo leer: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ese dominio en sí mismo. Te ruego, Señor,
que tú puedas hacer esa obra en nuestra vida. El que comenzó la obra la pueda desarrollar y también pueda terminar en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú quieres hacer y lo que vas a hacer en este momento o en estos días. Este cambio que puede suceder en nuestra vida a ser guiado por el Espíritu de Dios. Pido tu bendición y entrego todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, Señor. Gracias, gracias, Padre. Bueno, ya el tiempo se terminó. Nos despedimos con un tema musical. Iglesia, espero que todo sea para edificación. Esperamos en el Señor. Ya mencioné todos los nombres, hermano Denis. Falta ya. Le invitamos para Dios mediante el domingo, horario del este. En los dos cultos, el horario del culto es a las 10 de la mañana. ¿Cuándo se cambia la hora? Yo sé que en noviembre. No, sería el próximo, sería el segundo sábado. En 2 sábados más, tal vez ya van a cambiar la hora, horario de invierno. Bueno, ahí están los hermanos respondiendo. El hermano Víctor Hugo alcancé que respondió también. Amén. Le dejo con este tema musical y hasta pronto, iglesia. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso
vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar.